Agustín Carrillo González. ¿Dónde nació usted? En Málaga. Por la abuela, materna, por parte de madre. de ¿Cómo madre. se llamaba esa abuela? Concha. ¿Ella sabía leer y escribir? No. ¿En alguna ocasión ella le contó a usted si le hubiese gustado aprender a leer y a escribir? Hombre, no, porque ella, en esa época, ella no, ellos no lo apreciaba. La vida que ella nada más que era trabajar. Ella trabajaba de limpiadora en el Teatro Lara, que estaba enfrente del mercado de la Tarazana, el edificio que hay a la derecha. Aquello era un teatro y ella trabajaba allí de limpiadora. ¿Su abuela? ¿Usted conoció a su abuela? Sí, claro, mi abuela, ¿Siendo ella limpiadora? Sí, claro, me llevaba allí a ver cuando había funciones de teatro, iba a cobrar y me llevaba a mí para que las viera. ¿Recuerda cuánto costaba entrar a ese teatro? Me parece que contaba, no, güey, pero en aquella época valían los teatros 15 céntimos o 20 céntimos. Había teatros que valía 25 céntimos y si comprabas dos entradas te rebajaban 5 céntimos. ¿Cuánto dinero ganaba su abuela como limpiadora? Pues eso ya muy poco. No llega ahí a 3 o 4 pesetas de aquellos tiempos o menos, ¿sí? Limpia. ¿Al día o al mes? Al día, hombre, tampoco. ¿Su abuela tenía vacaciones en ese empleo? ¿Qué va, hombre? Ahí no había vacaciones. No tenía cuando para cobrar la jubilación, que era el mundo obrero, algo así se llamaba, no estuvimos seguros. Resulta que la empresa no había pagado por ella. Y total, que le arreglaron los papeles para que le dieran algo y el mismo día que ella se había muerto, me acuerdo que vino a eso para cobrar. Una limpiadora de aquella época, ¿en qué se diferencia de una limpiadora de hoy día? No, porque hoy en día tienen más derechos. Hoy en día tienen al menos 3 horas y cuando terminan esas 3 horas ha terminado. Pero en aquello no, tenía 3 o 4, hasta que no terminaba no se podían ir. Y hoy tienen guantes, hoy tienen todo lo adelanto, y ahora antes no. Un escobón, una fregona, y con las manos a fregar y listo. Y tirarse muchas veces al suelo, porque todavía muchas veces no había fregona. La fregona fue inventada ya de mucho después. ¿Ella, su abuela, era religiosa? Pues sí. La verdad sí era religiosa, claro. Todo el mundo, en este mundo somos religiosos, y más aquí de tener una fe cristiana, que aunque no lo eso, pero cuando llega la hora de la verdad se nota que somos cristianos. ¿Ella iba todos los días a misa? No, eso no. Cuando encartaba una misa de difunto o cualquier cosa así, pero de más a misa no. ¿Cuántos hijos tuvo su abuela? 2. Mi madre y otra hija más. Me acuerdo de esa anécdota de que allí en el teatro ese daban un juguete para los niños y ella llegaba y me llevó, que no me sorbida, una de eso de barquillera, de eso que daban vueltas, esas anécdotas, cosas de esas. Yo a los reyes, claro, ella allí los repartía para los niños pobres y ella iba y le daba y me los traía a mí y me dio mucha ilusión. ¿Quién repartía esos juguetes? Allí en el colegio. En el colegio, el teatro, que me equivoco, me repartían. Pues llegaban las navidades. ¿Quién lo organizaba? ¿El mismo empresario que llevaba el teatro? No, yo creo que era la gente de media de dinero, daban dinero para eso. ¿Su abuelo por parte de madre cómo se llamaba? Ricardo. ¿Él dónde nació? Él nació en Granada. ¿A qué se dedicó? Usted dijo antes que era funcionario. Funcionario de prisiones. ¿Qué sabe usted de este abuelo? De él nada más eso, porque estaba de funcionario y luego que los trasladaron a Antequera y allí nació mi madre, que era de Antequera. ¿Él falleció antes de la guerra? Sí, mucho antes. ¿Cómo murió? Creo que cogió una enfermedad en la cárcel. Bueno, la casa de estos abuelos. Mi abuela vivía en Capuchino, en la carrera de Capuchino. ¿Usted llegó a conocer la casa en la que vivían, alguna de las casas en la que vivieron su abuelo y su abuela juntos? Bueno, mi abuela sí, porque ella se vino a Málaga y vivía en la carrera de Capuchino con su hija. Hoy en día ya no es una casa, la nueva. Cuando yo paso todas las mañanas en el circular y veo, digo, que allí vivía mi abuela. Pues cuénteme cómo era esa casa. Pues era una casa normal de vecinos, tenía una
plantas nada más, el patio y 3 o 4 habitaciones, y arriba vivían ellos, que tenía un balcón a la calle con 2 habitaciones. Ya está. ¿Había váter en casa de su abuela? No, tenés que ir abajo al patio. Era un váter común para los Para vecinos. todos los vecinos, exacto. ¿Cuántas familias vivían en ese edificio? No, era 1, 2, 4, 7 vecinas habría. 7 familias. ¿Y había cuántas personas en total podían vivir allí? En la casa de mi abuela había 2, métele 7, por lo menos 18 o 20 había. ¿Y ese único váter era para todo el mundo? Sí, eso era para todo el mundo. ¿El agua? ¿Había agua en la casa? Había agua en el patio, en las casas no como hoy en día. Entonces había que bajar al patio por el... Y todo había que hacerlo en el patio. ¿Electricidad? Hombre, estaba la luz eléctrica, sí estaba ya. ¿Cuántas bombillas había en casa de su abuela? Pues había 2, una pagaban 3 chicas. ¿Al día? Sí, porque había uno que decía, al día no, al mes o a la semana, 3 chicas, 15 céntimos. Porque decía, tengo la luz, venía el cobrador a cobrarla, a la casa. ¿Y para cocinar? ¿Cómo cocinaba su Pues abuela? había cocina, había la planta, una cocina de estas de carbón, de carbón de encina, y allí había en un trozo, había para 3 o 4 personas, familia, para quizás, no como hoy en día. Es decir, la cocina no estaba tampoco dentro de la casa. ¿Qué va? Estaba afuera, en los corredores, en los patios, los perfiles de los patios, nada. ¿Cómo era aquella zona? Aquella zona era una zona de trabajadores, de personas de clase obrera. ¿Qué cosas sabe usted sobre esta abuela? ¿Qué le han contado? Pues estamos más de llave en una casa de señorito de aquí de Málaga. Otra cosa, que murió joven del dolor miserere. ¿Y la casa en la que trabajaba, la zona en la que estaba, lo recuerda? No, porque ya mi padre se murió porque el padre lo dejó abandonado y se fue a la Argentina. ¿Quién dejó abandonado aquí? Vamos a ver, el padre de mi padre, voy a empezar, ¿Su abuelo? mi abuelo, ¿Por parte de padre? ese padre, lo abandonó, ya había nacido mi padre, y a la madre, lo abandonó y se fue a la Argentina. ¿Comprende? Me abandonó a la madre a la Argentina. Entonces, mi abuela murió de dolor miserere. Entonces, como se quedó huérfano, pues una tía, hermana de la madre, lo crió a él. Y el padre, con otra, diremos así, se fue a la Argentina. Cuando el padre no se acordó creo que se enteró algo de que se le había muerto la mujer y creo que había rumores que venían para arrastrarlo, para llevárselo, pero la tía lo cogió y dice, ahora se acordó de ti y lo dejó metido en su casa. Pero bueno, te voy a contar una anécdota, ¿verdad? Cuando terminó la guerra, había mucha hambre y mucha miseria. Mi padre, que para descanse, trabajaba en pescadería. ¿Comprende? Y un día se presentó una señora a pescadería para que le diera pescado. Entonces, era tía de mi padre, tía hermana del que se había ido a la Argentina, ¿comprende? Porque venía en busca de ella, porque le hacía falta agredirle. Entonces, le dijo que el padre vivía, que estaba en Buenos Aires, en Rosario de Santa Fe, avenida de los ferrocarriles, y que todos los meses le mandaba a ella, a la hermana dinero. Y dice, bueno, y mi padre entonces dijo, es raro, y de mí no se acuerda. Total, que le pidió la dirección para escribirle, ¿comprende? Y le escribieron. Y esa carta vino de vuelta porque esa dirección no vivía ese señor. Entonces, mi padre le escribieron al consulado español en Rosario de Santa Fe. Y contestó que el mismo día que había esa carta se había muerto de rabia. ¿Tienen ustedes alguna idea de cómo fue la vida del abuelo allí en Argentina? ¿A qué se dedicó? Pues no sé, porque yo por lo que digo la hermana que yo me acuerdo de ella, yo cuando iba, que era una familia acomodada allí. Eran militares de aviación, vivían en Rosario de Santa Fe. Cuando por el consulado, sí supimos. Antes de irse a Argentina, ¿él en qué trabajaba? Él tenía
negocio en una bodega de vino de aquí de Málaga y tenía barquitos de estos que pescaban por aquí de la pesca, tenía un negocio y lo vendió todo. Entonces, al final, ¿su padre con quién acaba viviendo? Con mi madre. Mi padre acabó con mi madre. Tú no me has comprendido, ¿no? O sea, una vez muere, una vez su abuelo se ha ido a Argentina. Con otra una Con mujer. otra mujer. Su abuela Se muere. queda aquí, muere de deuda. Y mi padre lo crió una tía, hermana de la madre de mi padre, que lo crió aquí en Málaga. ¿Y la casa en la que su padre pasó la infancia? Eso sí. En calle La Constancia. Aquí al lado, en calle La Constancia. ¿Ese era un barrio de De pescadores? pescadores, claro, ese barrio todo era de pescadores. De ahí le viene el nombre del perché, los percheles, de colgar en las perchas al pescado, que son las perchas, los percheles. La casa en la que pasó su padre la infancia. No, eso era una casa de la planta baja, que la compró la tía, vivía en una planta baja, era muy grande y ahí vivían, ahí en calle La Constancia. Hoy en Poade hay un taller de eso de vender coches, en la Poade baja. ¿Esa casa tenía luz eléctrica? Sí. ¿Cuántas bombillas había en la casa? Pues eso yo no me acuerdo, porque tenía una planta arriba, primera planta arriba y la planta abajo. ¿Y agua corriente había en la casa? Bueno, es que vivían solos, era una casa sola para ellos, ¿eh? Que había, sí, del grifo y el lavadero de eso, pero en el patio había y luego en la cocina un lavadero y tenían también allí, sí, ahí sí había. ¿Tenían váter? Sí, claro. ¿Dentro de la casa o fuera? No, lo tenían en el patio. Bien, ¿y para cocinar qué tipo de fuente de energía se utilizaba? Carbón de encina, carbón. Mi madre, Carmen. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Carmen? ¿Qué más? Carmen González Ruiz, ¿Dónde nació ella? en Antequera. ¿Sabía leer y escribir su No. madre? No. ¿Le dijo su madre en alguna ocasión si a ella le hubiese gustado aprender a leer y a escribir? Pues sí, claro. Pero también trabajaba mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no sabía Porque leer? no tenían medio y cuando ya era una niña ya la metieron a trabajar. A servir, a la casa de los señoritos, a limpiar, a trabajar. Usted siempre trabajando. Ella siempre estuvo trabajando... Pero lo que estuvo llaman trabajando hasta asistente. después de estar casada. Siempre con labores domésticas. Sí, siempre en labores domésticas. Sí. Sirviendo en casa No, de- también trabajo en faenas de las pasas. Piezas que exportaban aquí cuando había tantas faenas. Y también fue alguna vez a trabajo del pescado. Cuénteme eso de las pasas, ¿en qué consiste? Las pasas, pues las seca la uva en moscaté y luego las traían de la campiña de aquí de Málaga y había fábricas que me las envasaban en cajitas y muy bien, las mujeres las cortaban, las mandaban para afuera. Entonces su madre era una de las mujeres que se ocupaba de meter las pasas en las cajas. Qué fea, ¿eh? Y mi hermana también. ¿Cuánto dinero se ganaba con eso? Pues eso no pasaba, de ahí de 10 pesetas, 15 pesetas, algunas veces era por cuenta y que hacía más pues ganaba más. Eso de empaquetar era algo que también hacían típicamente las mujeres. Fíjate, eran trabajos manuales de las mujeres, unas cajitas como de plástico, eso, le ponían unos pegaminos que hoy hay muy bonitos y eso iba todo afuera. Venían en barco y cargaban aquí. ¿Eran cajas de madera o de qué? Había de madera, cajitas de madera, sí. Y de cartón también. ¿Y Sí. esas pasas a dónde se llevaban? ¿Qué? ¿A No, dónde se llevaban? pues eso es para todo el mundo. Eso salió de aquí para todo el mundo. Era muy rico, Málaga en estas cosas, te daba mucho trabajo. Trabajaban las mujeres, muchas. Por las mañanas se veía de las mujeres y trabajando las faenas, montones. Se terminaba la temporada de las pasas y se iban al pescado. Cuando había pescado también los limones también lo mandaban, las naranjas también lo mandaban. Había trabajo en Málaga sobre ese tema. ¿Su madre era religiosa? No, mi madre era religiosa, pero no beata, diremos así, ¿no? Que es en algo, ¿no? ¿Entiendes? Devota de la bien del Carmen, de pedirle algo hacia la bien, pero beata no. ¿Cada cuánto iba ella a misa? Mi madre, cuando había una misa de difuntos. ¿Tenía algún tipo de afición su madre? Mi madre, el cante, le gustaba. ¿Escucharlo o...? Escucharlo. Y bueno, y cantaba.
y las cosas de las comparsas y eso se le metía por toda la cabeza y lo cantaba, le gustaba cantarla. Ella cuando escuchaba cante, ¿qué tenía? ¿Algún tipo de aparato de música en casa? ¿Qué va? Iba a la mejor Lara, al teatro ese que lo iba por mi abuela que daban invitaciones y yo, ¿qué va? Lara no había. ¿Cuántos hijos ha tenido su madre? 9. ¿Usted presenció el parto de alguno de ellos? Yo no. No, lo hacía en la casa, pero nosotros no entrábamos. ¿No iba al hospital su madre? No. En mi... ¿Por qué? Porque no, había comadronas y las comadronas llamaban, iban a las casas. Una vez que se casa, ella, usted me dice que ocasionalmente también trabajaba, después de casarse. Después sí, mucho sí. Había épocas que trabajaba y épocas que no trabajaba. Había épocas que mi padre ganaba bastante dinero en pescadería y épocas que no ganaba porque no había pescado. ¿Cómo se las apañaba su madre para tener los 9 niños, estar a cargo de la casa y trabajar? Pues eso muchas veces hoy nos preguntamos, ¿cómo tuvo fuerza para todas estas cosas? Y ponerse a lavar en los patios, para tanto, pues había lavadoras, para tantos niños, para todo eso, para darnos de comer a tanto, eso es una pregunta que nos preguntamos, que hoy en día no serían capaces. ¿Tiene usted alguna idea de cómo se conocieron su padre y su madre? Pues yo escuchaba que mi amigo va a una cafetería en pescadería y mi madre se colocó en esa cafetería y de ahí se conocieron. ¿Qué carácter tenía entonces su madre? Oh. ¿Su madre les castigaba a ustedes? No, castigaba, no decía cualquier barbaridad. Tenía una de estas malagueñas andaluzas con muchas gracias, que decían la gente que tenía muchas gracias y nos decían, Una anécdota es, mi hermano, el que se ha muerto ahora, se apuntó a los flechas, que era la Solán, y vino, le dieron unas botas, y las dos eran del mismo pie, y se la puso. Y cuando mi madre lo vio, en vez de decirle para que dice, el lío por culo que los pies parecen los zombiscos. Mi madre tenía era muy conocida, le decían Carmen era pescadora y él tenía anécdotas, mi padre era más formal. ¿A qué se dedicó su padre? Pescadería, pescado, en la pescadería de aquí. ¿Pero él vendía el pescado? No, era vendedor de las subastas, el pescado, 20 euros, 21, 22, no se vende, así estaba. ¿Cuánto dinero ganaba su padre? Mi padre no tenía sueldo, porque ahí había un tema de que los que trabajaban en esos sitios, de que acá un puñado de pescado, ¿comprende? Y había eso que ganaban mucho dinero. Ahora, cuando no ganaban nada, era cuando no había carbón para que los barcos salieran a pescar. Pero, de cada caja, él se llevaba Un puñadillo lo repartían para todos los trabajadores. Aparte, el sueldo. No, sueldo no ganaban nada mayormente eso. ¿Y con el pescado que conseguía él de esa forma, que él lo utilizaba para comer o él a su vez vendía ese pescado? No, ese pescado lo vendían ellos y era el dinero que repartían los trabajadores. Pero si, digamos, había carbón y el tiempo era bueno, ¿trabajaba los 7 días de la semana? Que te digo, algunas veces sí, otras no. Si Porque la a menos esa empresa de que tenía los barcos no tenía tantos barcos. Había una que trabajaba que se llamaba Amalio Gómez, que era del norte, Curvera, que cuando terminó la guerra se mandó muchos barcos para acá y trabajaban todos los días. ¿Tenían vacaciones en su ¿Qué va? No tenían vacaciones nunca. Ahí nada, el domingo, ya después sí pusieron los domingos, pero ahí ni un día del Señor, ni unas navidades, nunca. Ahí trabajaban todos los 36, los 365 días del año. ¿Su padre perteneció a algún sindicato? Ahí había sindicatos, sí había TNT me parece, y pertenecían, pero eso no funcionaba bien. Yo creo que sí pertenecía. La casa de su padre y de su madre, la casa en la que usted también pasó su infancia. Calle Quilache, número 9, donde está el Corte Inglés. Ahí mismo caía esa casa. ¿Esa calle no existe hoy día? Hoy en día no existe, pero se llamaba calle Marqués de Quilache, que donde está el Corte Inglés mismo, en el número 9, enfrente había una bodega de vino que se llamaba Carlos Cragüe. Cuénteme usted la casa, cómo era la casa de sus padres. Y mi padre, una casa de vecinos, que había 1, 2, 3, 6 vecinos. 6 casas para vivir 6 familias. ¿Qué?
6 familias. 6 familias, ¿eh? ¿La cocina estaba dentro de la casa? No. Estaba fuera. Arriba habíamos 2 vecinos y había una cocina en el corredor, un rincón, había para 2 vecinos. ¿Podían cocinar los 2 vecinos a la vez? Pues sí, hacía la veo, que había otra cosa, tenía que hacer la veo. ¿Era una cocina de leña o de carbón? De carbón. ¿Luz eléctrica había en la casa? ¿Había? ¿Luz? Sí. ¿Cuántas bombillas había? En mi casa había 2. Como eran 2 habitaciones, el comedor y el dormitorio. ¿En el dormitorio cuántas personas dormían? Ojo, en el dormitorio, ya ves, dormíamos por lo menos 5 y más de unos 7 personas. En algunas camas dormíamos 2, o 2 adelante y uno a los pies cruzados, nos arreglábamos. ¿Cuántas camas ponían en el...? Había unas 3 camas, no era lo que había. ¿Con sus padres dormía...? También vivía, sí, claro, no había otra cosa. Entonces, ¿en la cama de sus padres también dormían algunos hermanos? Sí, me parece que dormía una hermana, la más chica, siempre dormía la más chica. ¿Váter? Uno para todos los vecinos, abajo, en el patio. Esa zona de la ciudad actualmente no existe, está ahí el centro comercial este que usted De ahí, yo no sé, Cuénteme, eso, ¿cómo era? pues eso era un barrio de pescadores, ahí, porque la casa donde yo vivía, el dueño era el jefe de mi padre, que tenía barco en pescadería, y ahí vivíamos nosotros. ¿Estaban alquilados? Sí, estábamos alquilados, ¿Pero claro. cuánto pagaban de alquiler? Pues no me acuerdo, de ese tema no me acuerdo. ¿Y las calles cómo eran? Pues las calles primero fueron empedradas, después ya venían a decir, hicieron cemento y ya algunas, todas no. De ahí todas no. La calle Almanza no era de piedra y había calles, las más principales sí tenía, pero había mucho, un 50% no estaban todavía por la. Cuénteme, ¿cómo era el ambiente en ese barrio? Era un barrio de pescadores. Sí, como había un poco de pesquería. Bueno, había más industria, ¿no? Esto es un barrio, vamos a ver. A las 4 de la mañana sonaba la industria malagueña que estaba aquí, el pito para ir los trabajadores a trabajar. ¿En esa industria qué se hacía? ¿Qué era? La industria malagueña, se la llevaron me parece, los catalanes a que había muchas industrias. La industria esa era de textil. Ahí estaba, eso no paraba a las 24 horas del día. A las 4 de la mañana sonaba ese... El pito. Y ya se sentía el barrio, se conmovía todo el mundo para su trabajo, el que iba para la industria, el que iba para pescadería, el que iba para la Renfe, el que iba para las fábricas para el muelle, para todo. Aquí estaba la Minerva, que era aceite de oliva. Este era un barrio que abarcaba muchas cosas. Cuando tocaba eso ya estaba un movimiento de público, todos para sus trabajos, para eso. Eso se acabó en Málaga, ya en Málaga ya no existe eso. Esa calle ancha, que hoy es un desierto, ahí había un movimiento tremendo. Y si era un sábado, ahí había gente, porque claro, se cobraban por sábado. Iba todo el mundo al comercio a comprar esto. Esto era un barrio muy importante. ¿Era un barrio... ¿se notaba la pobreza de la gente? La gente Hombre, en algunos veces sí, claro que se notaba, porque mirándolo bien lo que se ubicaba y se vive mejor. No a decir, pero había más trabajo, pero trabajo había mucho, pero era por eso. Pues el que no quería trabajar es porque no quería, las cosas como son, ¿comprendes? Pero hoy se vive mejor. ¿Perchel era un barrio peligroso? No era peligroso, era la fama de barrio peligroso, no era un barrio de trabajadores. Había peleas como puede haber en cualquier sitio, cuando llega una hora, pues pelea en cualquier sitio, pero peligroso no era. ¿Había alumbrado público, alumbrado con luz eléctrica, farolas eléctricas? Sí, era de gas, iban encendiéndola por las tardes. Cuando ya caía la tarde, como hasta ahora, venía un desincendiar las luces. ¿Había sereno? Sí. ¿Cuál era exactamente la función del sereno? Por sereno era vigilar las casas, si venía uno tarde de su casa,
Eso no, el ayuntamiento ahí no pagaba, eso lo pagaba la empresa. Por el sereno venía todos los meses a cobrar. ¿Qué empresa? Los comercios que había por las calles, como un bar, una tienda, todos los meses le daban una cota y con eso vivía el sereno. ¿Sabe leer y escribir? Sí, ¿Dónde aprendió usted a leer y escribir? en un colegio del gobierno, en la escuela Rey, como le dicen ahí, que se llama Cristo de Mena. ¿Qué recuerda usted de ese colegio? ¿Cómo era? No, éramos de niños de pobres, más bien para pobres del barrio. Cosas de niños, de ir, llegar y pelearse, los recreos y otras cosas no. ¿Había niños y niñas en la misma clase? No, ¿Era un colegio público? público, ¿sí? ¿Estamos hablando después de la guerra? Sí, después y antes, ¿sí? De las dos veces. Eran colegios públicos, ¿sí? ¿Pero usted fue al colegio antes de la guerra? Pues sí, yo creo que sí. No fui mucho no fui. Yo no fui, porque yo cuando la guerra tenía 8 o 9 años, pues, me llevaban a una amiga, que hoy como si fuera una guardería, ¿comprende? Que había ahí, yo me acuerdo que me llevaban allí, porque ya después, cosas de anécdotas, yo era la culpa de mis padres. ¿Y ahí estaban niños y niñas juntos? Sí, eso ya fue después, mucho después, cuando ya se insinuó eso, que no, que estuvieran juntos, ¿no? De ahí no, ahí los niños, bueno, la amiga sí, eran muy chicos. Pero después estaban ya... Ya después juntos, y ya después cambiaron, no, ya después separados, ya después cambiaron a los niños juntos. ¿Cómo les trataban a ustedes en el colegio, en ese colegio público? Cuando usted ya era un poco mayor, ¿cómo les trataban los profesores a ustedes? Bueno, a los profesores, yo qué sé, demasiado bien nos trataban, porque era hombres que no tampoco habían tenido como una preparación muy buena, tampoco esos hombres y para lo que ganaban. Por eso había un refrán que decía, tiene más hambre que un maestro escuela. Pero los maestros tampoco demasiado, nos enseñaban a leer y a escribir, un dictado, a leer, te dictaba un dictado, tú escribías, luego yo te recorregía para las partes de ortografía que tenía, cosas pero no, de ahí no. ¿Les castigaban a ustedes? Sí, castigaba. ¿Qué tipo de castigo? A la ponía la mano y te daban 2 o 3 palmetazos en una palmé, con una tabla que tenía la palmita, le pegaban. O te ponía las manos coloradas y pegaban. ¿Religión les daban en el colegio? También daban mucho así, el catecismo te lo tenía que leer. ¿A qué hora empezaban las clases? Me parece que eran a las 9, salíamos a las 1 y a las 2 a las 3 entrábamos otra vez. ¿Y salían? No, salíamos a las 5, a 4 y media, a las 5 salíamos. ¿Cuántos compañeros tenía usted en clase? Tenía por lo menos 40, habíamos 30, 40, claro que había. ¿Y las niñas estaban también en ese colegio? Aparte, sí. ¿En otra zona? En otras clases, sí. Oye, ¿y a ustedes les explicaban por qué niños y niñas estaban separados? No. Una explicación, una cosa tonta. Yo veo mejor que ahora tanto juntos. ¿Usted a qué jugaba cuando era pequeña? Al fuego y a la natación. ¿Dónde nadaba usted? En el muelle de Málaga. No había piscina. No había piscina, me tiraba del morro y me cruzaba el muelle por todas las partes que tuve del morro, los baños eso me he cruzado, los baños ya no, ya se acabó. ¿Eso se reunía usted con sus amigos? Y sí, nos íbamos, eso era todos los días. A nosotros no nos importaba nada de que hubiera levante o poniente, que estuviera la más mala al muelle, a bañarnos, y muchas veces venían los carabineros en busca nuestra. Nos amarrábamos la ropa aquí y cruzábamos otra vez. Y muchas veces nos echábamos una piedra y cuando no se veía íbamos por abajo, la subimos para arriba. Pero eso se acabó por la edad o por lo que sea. Y aparte de la natación... Fútbol. Fútbol. ¿Dónde juega usted al fútbol? He jugado aquí en el Segalerba, en el Iberia. ¿Durante cuánto tiempo ha jugado usted al fútbol? ¿Un equipo o...? No, jugaba en un equipo, jugaba muchas cosas. Luego cuando estuve sirviendo también estuve jugando en el equipo de la Marina, en Madrid, en el Radio. Pero bueno, no se salió. Hoy en día, yo la primera vez que iba en Segalerba, estaba yo en mi casa, trabajando en el horario domingo, hacía un verano tremendo, y tenía que jugar un partido del torneo sur con el Iberia. Para mí aquello era una ilusión. Y fui corriendo donde está Carlos Crago, donde está el Corte Inglés, hasta Segalerba que existe, corriendo, un verano a las 3 de la tarde, y luego allí llegué y hubo un partido puro. Y hoy en día
no tanto más cuidado. Usted, aparte de jugar al fútbol, ¿era aficionado a ver los partidos del Málaga? ¿Iba al estadio? Claro que ¿El iba. estadio dónde estaba? Estaba, vamos a ver, en el baño del Carmen. Me subía en el tren y me iba allí a verlo. ¿Se cobraba una entrada para ver el partido? No tenía dinero. Me ponía afuera, cuando caía un balón, para afuera, si tenía la suerte de cogerlo, te dejaban de entrar. O me iba al monte, a ver, ya te veo. Y iba al monte que había allí, al lado, y allí te subí y vi aro de fútbol. Otra cosa, ¿no? A ver el fútbol iba la gente pobre, la gente rica, todo el mundo. Iba todo el mundo, porque había un tren que salía de aquí y te llevaba allí. Y en el tren o el tranvía también pasaba por allí, te recolgaba atrás y te llevaba. Después de estar ahí el campo del Málaga, ¿a qué otro sitio se llevaron el campo? Después de los Baños del Carmen. Pues hicieron la Rosaleda. La hicieron con menos asientos. La Rosaleda era la misma en aquella época. Cuando usted era pequeño, ¿juguetes tenía? Poco. Ya te vi que me regalaron que mi abuela, que en el Lara le dieron por los Reyes, le dieron una de estas barquilleras. Allí también una vez por los Reyes, después de recién terminar la guerra, la Falange empezó a dar juguetes a los niños y había que ir al muelle. Y yo me acuerdo, las 2 veces que fui, una vez me tuve que levantar a las 6 de la mañana y estuve en una cola en el muelle, donde está el Carmelillero, ahí. Y pasé más frío para que me dieran una caja de lápiz de colores, me acuerdo. Y un amigo mío que se ha muerto, que se llama Antonio Peña, le dieron, a mí me dieron una esa con 2 bueyes de cartón y un carrito, así de chico, toda la mañana ahí pasando frío y más hambre. Y a él le dieron una lápiz de colores y me dio que se la cambiara y le cambié eso por eso. Y estábamos toda la mañana ahí, hoy vemos cuando llegan los Reyes, los niños lo que tienen, ¿no? Coño. ¿Cuándo se hacían regalos a los niños? ¿A los niños? Claro, por los Reyes, sí, por los Reyes. ¿Solo en Reyes? Reyes, se buscaba que fuéramos algo, sí. Era muy doloroso para que un padre no le regalara a sus hijos, ¿no? Por los Reyes, ¿no? ¿Qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer con las chicas y con las novias? Con la novia no se podía hacer lo que se ve hoy, de besarse en medio de la calle, de esto, lo otro, llevarla así, porque venía cualquier fanático de todo eso, un policía y te cogía y te multaba, o te metían en comisaría, cosas de esas, digo, bueno. ¿Podían ustedes pasear de la mano? Eso sí, tampoco llevarse de la mano. Para empezar a salir con una chica, ¿había que pedir permiso a los padres de la chica? Bueno, se escondían mucho, sí, se escondían a los padres porque ya la gente criticaba mucho, bueno, no había la libertad que hay hoy en día. Y con una chica tampoco se podía llevar el primer día ni a eso, y ya para entrar a su casa, no veas. Cuando ya entraba a su casa ya era más difícil, pero hoy en día. ¿Usted se ha casado? Sí, estoy separado, hace ya 12 años. ¿Y usted cuánto tiempo estuvo de novio con su mujer? Unos 4 años. ¿Eso era mucho tiempo, poco tiempo para la época? Mediano. Había que 7, 10 años. ¿Cómo conoció a su mujer? Pues paseando por Calle Lario. Antes no estaba bien visto tener relaciones sexuales con la pareja anterior. ¿Qué va? Eso de hoy en día, que cuando ya va, no, que va. Eso era... eso se era criticar por todo el mundo. ¿Cumplían la norma de llegar vírgenes al matrimonio? Pues sí, no se la saltaban, algunos se la saltaban como en la Viva y de todo. Pero procuraban todo el mundo para que la gente no hablara. Porque aquello parecía que se había hecho la mujer que hoy que hacía eso, el matrimonio, la pareja que hacía eso, estaba criticado hoy en día. No tiene importancia la vida. Yo lo veo así como hoy. ¿Usted conoció el caso de alguna vecina, alguna amiga suya que se quedase embarazada? ¿Antes? En su tiempo, sí. Pues sí, claro. ¿Qué pasaba con esa chica? Pues nada, que la familia tenía que la cazaban de bulla, para que la gente no viera. Bueno, sí, claro. Pues mi boda,
Yo me casé un domingo Ramos, en la iglesia de San Pablo, delante del cautivo. Pues fue, por la verdad, 2 o 3 arrobas de vino, una caja de cerveza y unas cuantas tapas y ya está. ¿Tuvo viaje de novio? ¿Qué va? Bueno, y a los 2 días de eso me llamó la empresa donde yo estaba para que me fuera a trabajar, que hacía falta. ¿Cuántos hijos ha tenido usted? Tengo 3, 2 hembras y un varón. ¿Usted es religioso? Ni yo soy beato, no. ¿Comprende? Soy religioso porque creo en algo. Yo ahora me voy a un santo y me pongo como el primero y le pido, pero beato, o sea, quiere decir que se da, no. Yo llego a una iglesia, soy devoto de la Virgen del Carmen, voy mucho a la iglesia del Carmen, tengo amistades con el cura, que me ve y hablo con él, llega y hablo, pero otra cosa no. Cuando yo era joven, yo estaba jugando a la pelota en casa donde está el Corte Inglés. Me viene uno y me dice, ¿usted quiere llevar un tablero dulce del Obrador a la confitería que estaba en calle por un puñal recorte? Y fui y me tiré 30 años trabajando en esa empresa, hasta por estar chaval. Bueno, pues allí el único había un escalón que nos sentamos, ¿sabes? Decía, este era el escalón de los vagos. Y resulta de que el único que trabajaba allí era yo. Cuando yo terminó la guerra, las Falay y Fuerza Nueva, esos amigos míos fueron más listos que yo. Me decían a mí, se apuntaban a la Fuerza Nueva, a las Falay, y le daban colocaciones de maravilla, de conceder de la Seguridad Social, de conceder esto de los costes del ayuntamiento. Y decía, fíjate, se apuntado, será fascista. Y ahora resulta de que ellos se jubilaron con una gran paga. Y viven, algunos vivos, otros mueren. Y yo digo, coño, esos fueron más listos que yo. Yo me queda una paga muy poco, con 30 años trabajando en una empresa muy chunga, y esta gente, por la política, míralo cómo está. ¿Y usted por qué no se apuntó a esas organizaciones? No me atraía la política, ni me atrae, porque yo veo y lo escucho en los programas y digo, que se empiezan a hablar, algunos protestan hasta por respirar, respira el otro y lo están protestando, pues, que si las paga, que si esto, que si lo otro, bueno, pues, pero si ustedes, ¿por qué no se quitan ustedes todas las pagas? Es que hay derecho de que un diputado de esos, con 4 años de diputado, se jubile con una gran paga y un trabajador que ha estado 30 años le queda una miseria. ¿Cuál es el sueldo que usted empezó ganando? 10 pesetas. Todo duro. ¿Al día? Sí. ¿Cuántas horas trabajaba usted? Ya no había horas. Tú sabías cuándo entraba, pero no sabías cuándo salía. Porque si empezaba una faena había que terminarla. ¿Comprende? Había más trabajo menos, pero lo que había hoy en día trabajan 8 horas y listo. ¿Y usted trabajaba más de 8 horas? Sí, algunas veces sí. ¿12? Algunas veces sí. ¿Lo normal, digamos? Lo normal, por Navidades trabajaba, que 2 meses antes de Navidades estaba trabajando con los roscos y los mantecados. Terminaba un poco más, pero terminaba de la faena de todos los días y tenía que trabajar con los otros. Y dormía allí para el otro día. Entonces, lo normal, su jornada normal... La normal era 8 horas, pero nunca trabajaba. A 8 horas, siempre trabajaba más. Usted no vendía al público, simplemente elaboraba la... No, elaboraba y lo llevaba al obrador de confitería, a la tienda. Y ya después me dijeron que si quería repartirlo a despacho que tenía aparte, tienda y eso, me daban un tanto por ciento por la venta y también lo cogí después. Lo llevaba hacia la cabeza y ya después con un carrillo, ya después con una furgoneta. O sea, primero lo llevaba usted andando y en la cabeza. A la cabeza, un tablero grande a la cabeza. ¿Iba usted por las calles de Málaga con...? Por Málaga no, por los sitios hay que repartirlo, aquí en el bulto, en las tiendas y eso, no como hoy, que hoy lo venden. Hoy eso sería un fracaso. ¿Cómo se llamaba la empresa para la que usted trabajó? Esa del Carmen, confitería del Carmen. ¿Cuántas confiterías, cuántos obradores había en la ciudad? Había muchos. En Calle Ancha había por lo menos 4 nada más, o 5, en el pedazo de Calle Ancha. Algo había. La principal era la Imperial. ¿Cuánto costaba un merengue cuando usted era pequeño?
¿Cuándo se empezó a trabajar? ¿Cuánto costaba para un cliente? 10 céntimos. Yo, 4 céntimos una docena. No llegaba al duro. Muy bien. ¿Usted no ha tenido ningún otro trabajo aparte de este? No, yo después me iba con mi padre a la pescadería por las mañanas. Había pescado para que me diera el pescado a mi casa. Ya, pero otra cosa nada. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene usted de estar en guerra? Pues yo estaba en calle Quirarte, yo era un niño, y yo estaba sentado allí en un escalón y escuché como, después se me di cuenta de que era una ametralladora, escuchaba, y yo creí que aquello era las persianas que la hacían así, y era cuando estalló el movimiento aquí, y ya vino mi madre, mi padre, y me cogieron corriendo y llegaron para mi casa, eso me acuerdo, y me acuerdo mucho de la carretera de Almería. Jaime I fue un crucero de la República. Creo que ahí afuera lo bombardearon y se metió en el puerto de Málaga. Estando ahí, vinieron la aviación bombardeando, que al barco, pero claro, yo la capital y todo, vinieron bombardeando, claro. Y también vinieron, ahora recuerdo, de 9 aviones una noche, estaba yo en Capuchino, vinieron 9 aviones bombardeando y mis padres no me despertaron porque yo cuando escuchaba los aviones temblaba al máximo. Me daba mucho susto. Pues mis padres no me despertaron. La anécdota esa de los aviones, por la mañana sí me enteré de que me lo dieron. ¿Usted en alguna ocasión se refugiaron en un refugio subterráneo? Claro, ahí en calle Quilarte, en el calle de Íñigo, había una, ahí nos refugiábamos. Y en las casas, debajo de las escaleras, ahí nos metíamos. ¿Cómo se enteraban ustedes de que iba a producirse un bombardeo? Porque empezaban los pitos y las campanas y todo a tocar. Que venía la aviación. Y otros nos decían, son los nuestros, y otros que no, son los nuestros, que todos. Ahí nos enterábamos. Estaban haciendo lo que fuese y inmediatamente cuando escuchaban la sirena... Yo corriendo todo el mundo. ¿Cuántas personas llegaban a meterse en ese refugio? Eso no se puede anotar, porque en Calle de Íñigo era un refugio grande, pero en una casa de vecinos debajo de la escalera, en el hueco así de la escalera, 3 o 4, en fin, como no podíamos. ¿Y en los refugios, en la calle está Don Íñigo, me dice usted que se llama? Calle de Íñigo, ¿Esa calle sigue existiendo hoy día? ¿Qué? ¿Sigue existiendo hoy día esa calle? La calle sí. ¿Se llama así? Calle de Íñigo, sí. Era un refugio bajo tierra. Sí. Nadie se metía bajo tierra. Allí había colchones. Allí no había colchones, allí se metíamos los que pillábamos por allí corriendo y no íbamos para allá, otra cosa no. ¿Usted presenció algún tipo de acto de represión, algún acto vandálico que hiciesen partidarios de la República contra alguien? Sí. Cuéntame. Vamos a ver. Eso lo hizo la República. No, todo. Veníamos un día de Suárez para mi casa, para calle Quilarte. Eso me acuerdo yo, claro que me acuerdo. Me llevaba a mi madre, a mí y a mi hermano. Y llevaban 2 personas de calle, que vivían en calle Quilarte, entre calle Matadero. Uno le decía Pepe de los Carros y otro Espeo, que llevaban a un muchacho. Por eso los 2 hicieron cosas malas, porque no hubiera más. Llevaban como arrastrando a un muchacho muy joven, yo era un niño, arrastrándolo. Y un poco más abajo venía la madre, las hermanas, el padre llorando. Y no fue cuando pasaron que escucharon los tiros de matarlos. ¿Las víctimas eran de izquierda, de derecha? De derecha. Los llevaban los republicanos, diremos así, los rojos. Los llevaban a ese muchacho arrastrando. ¿Comprendes? Yo no soy partidario, se hicieron cosas malas en uno y en otro. Más cosas hicieron ya de Franco y se vengó bien. Pero eso no me se olvida. Y detrás venían los padres llorando. Cuando entró Franco, a los 2 esos que te digo, a uno de ellos los fusiló Franco, el otro no. Porque el otro vivía en Las Palmillas, yo lo conocí hasta hace muchos años, ya de mayor. Y esas cosas no se olvidan. ¿Se le hizo algo a alguna iglesia? No, yo eso pues ya después. No, iglesia sí, ahí en San Pedro, donde está la aspiración. Ahí creo, bueno, yo vivía por ahí,
bombardeando la iglesia, había refugiados y había como de haber pegado un cañonazo arriba a la iglesia, San Pedro. ¿Usted vio a partidarios de la República dañar las iglesias o convertir las iglesias en economatos o algo así? Bueno, cuando terminó la guerra de la República, la iglesia, había muchas iglesias hechas polvo. Cuando entró aquí la República, bueno, yo eso era muy niño, yo tenía 4 años o 3 años. 4 años, pero ahí, como ahí la iglesia de Santo Domingo estaba esta, yo me acuerdo ya un poquillo mayor, que nos íbamos a jugar por allí, había nichos allí, las hecho polvo, había iglesias que eran polvo. Bueno, hábleme usted de el momento en el que su familia decide irse. Hombre, nos vamos porque había el pueblo de Málaga, estábamos asustados. ¿De qué? Estábamos de que venían moros cortando cabezas, de que venía esto tirando y venía la aviación bombardeando, pues tenemos un miedo tremendo. Claro, mis padres, normal, vámonos, no sabíamos a dónde ir y nos llevaban. Por el camino nuevo, mi abuela, me acuerdo que vino, estaba esperando, no sabía si íbamos a pasar y nos dio una manta para que nos tapáramos. Nosotros fuimos, te voy a explicar, íbamos a cruzar Puente Santo Domingo y todo el mundo, aquello una avalancha de humanos, todos nos queríamos ir. Iba una muchacha, me acuerdo de aquello, que iba a cargar una cesta y le dije a mis padres, ayudarme a llevar esto. Pero ahí no se podía pasar, nos volvimos y esa cesta fue nuestra salvación. Porque con esa cesta pudimos comer por la carretera, iba cargada de comida. ¿Cuántas personas iban? ¿Eran su padre, su madre, usted? Y mi hermano mío, ¿Y el resto de hermanos? A muchos no habían nacido. Cuando se salió de Málaga, todo el mundo que iba cargado. Y por medio de la carretera iban soltando, porque nadie podía, esta máquina de coser, me acuerdo que había tirado. Ahí en esa carretera hicieron un crimen. Por el Canarias y el Cervera, vaya a salir del palo, donde estaba el Chanquete, Canarias y el Cervera estaban pegados rebalajes, pegados. Mi madre dice a mi padre, esos son de los nuestros. Y mi padre había servido en la marina y hicieran las banderas de combate, nos metió en las cunetas. Y pegaban los cañonazos, pegaban a las piedras, y venían pavados las piedras, la aviación bombardeando. Y ahí hubo de matanza, la culpa, ahí fuimos conejos de India. Porque la República, que era lo de aquí, no nos puso ninguna defensa. El ejército de Franco entró como quiso, mataron como quisieron. Ahí hubo. Por eso yo admiro a los vascos con el árbol de Guernica, que murieron muchos menos que aquí, y para eso ellos fue una reliquia, ¿no? Y los políticos aquí no están acordados de los niños de la carretera de Almería hasta hace 4 o 5 años. Usted iba andando con sus padres. ¿El primer cañonazo? ¿Usted ¿De la carretera de Almería? No, pero de la carretera ¿Dónde estaban? ¿Cuando le metieron el primer cañonazo? El primer cañonazo. Pues ya estábamos en la carretera de Almería, donde te he dicho, donde está el Chanquete. Allí en el Chanquete. Chanquete, ahí en el palo. Íbamos andando y entonces los barcos estábamos muy cerquita, no sé cómo se metió en el rebalá y se hundió ahí. Mi padre y mi madre le dio a mi padre, esas son banderas, son de los nuestros eran los de la República. Entonces mi padre, como había servido en la marina, sabía lo que estaban levantando banderas de combate, nos metió en la cuneta. Entonces estos barcos empezaron a tirar a los montes y caían las piedras para abajo y la aviación bombardeando lo que hicieron. Estaba en la carretera, bueno, cuando acabó ese primer bombardeo, ¿Sí? ¿Qué hicieron? Seguí para adelante y veo escena de muertos y una escena que no me se olvida de un carro con una mujer, un niño chico, así en el pecho, que estaba en la exposición de fotografía en la Alameda, estaba esa foto. Y luego vi adelante un muerto aquí, otro allí, un abandonado de todo, porque todo el mundo iba cargado y cuando iban andando íbamos abandonando, porque no podíamos tirar con tantas cosas, había
piara de cabra abandonada, de borrego, de vaca. Ahí había de todo que tuviera, había abandonado ahí. ¿Usted cuando estaba ahí dentro, qué pensaba? Yo lloraba. ¿Usted por qué le disparaban? No, yo qué sé, porque es que teníamos ya metido en la cabeza que los que venían cortando cabeza, que eran moros, italianos, que era lo que había, y el ejército español, pero mayormente iban los moros, que después vimos a los moros de entrar, y los italianos, y después ya cuando se pasó una milla empezaron a dar chocolate, a dar esto, lo otro. Bueno, sigamos con la carretera de Almería. ¿Usted siguen andando? ¿Cuántas noches pasa usted en el camino? Vamos a ver, la primera noche después dormimos en Torre del Mar, en la fábrica de azúcar. Después lleguemos hasta Nea, las cuevas lleguemos allí. Allí me encontré en una familia. Y mi madre empezó una cola que había cogiendo agua. Allí ya había un barco también pegado a rebalar y que le habían metido un cañonazo, un torpedo, y estaba volcado y los barriles de vino, no sé, se lo llevaba la mapa a tierra. Luego ya el otro día seguimos andando y lleguemos hasta Motril. Ya en Motril el río ya era ahí el desastre. Ahí murieron gente, los puentes estaban bombardeados, tirados. En Motril murió gente en el río. Mucha gente en el río, para cruzar río ahogado. Mucha gente murieron ahogada en el río, claro que murieron. Durante todo ese trayecto, los bombardeos continuaban. Claro, algunas veces sí, siempre no, pero algunas veces sí te quedaban bombardeados. ¿Cuántas veces al día No, al día mejor una vez por la mediodía, luego venía la aviación como reconociendo, tiraba la gente asustada. Es que no debemos de caminar por la carretera. Nos damos una idea clara de cómo era la situación. Ustedes iban un montón de gente por la carretera huyendo. Sí. Y cuando escuchaban la aviación... todo para el campo. ¿Y la carretera se quedaba vacía? ¿Qué? ¿La carretera se quedaba vacía? O sea, no. El que podía correr, corría. El que no se quedaba metido en una cuneta, agachado, o entre medio de las cañas dulces, que había caña dulce. ¿Los aviones disparaban también? Sí. ¿Qué También. disparaban? ¿Con balas o con balas, ametralladoras? Siempre voy tirando bombas de mano. Que iba, como no tenía, ellos no tenían peligro ahí uno que supiera con una escopeta y tirara, pero ahí tiraban y bombas de mano, fíjate. Por eso. ¿Algún proyectil pasó cerca de ustedes alguna vez? Cuando estábamos en eso, sí. Cuando estuvimos a la salida del palo, sí, pegaban en los montes y venían las piedras para abajo. Sí. Después no. Después no, lo escuchábamos eso, ¿no? Y nos encontrábamos muertos, saltábamos los muertos, llorábamos. Que eso es doloroso, eso por haberlo pasado. Recuerdo también que ya después vimos un moro. Tenemos una bodega de vino que estaban bebiendo, toda la gente vino para beber, y me acuerdo que teníamos que en la escalera habían matado a un moro, ya habían entrado algo de fuerza de Franco, y había un moro a matarlo, tuvimos que pasar. ¿Eso cuándo fue? ¿Antes de salir? No, ya cuando llegué por la carretera. Sí. Bueno, entonces ustedes llegaron hasta Motril. Sí, hasta Motril. ¿Y por qué regresan? Porque ya habíamos aquello, ya habían llegado las tropas de Franco allí. Estaban ya menos, estaban los italianos repartiendo chocolate y ya. ¿Eso dónde? ¿En Motril? En Motril, ya llegaron. A todo esto, durante la evacuación, durante su andadura por la carretera de Almería, ¿había alguna autoridad al cargo de ustedes? ¿Qué va? Dirigiendo... No, ahí no había nadie. Cada uno iba a la aventura de Dios. El regreso desde Motril hasta Málaga, ustedes lo hacen andando de nuevo. Claro, andando. ¿Qué se encuentran en el camino de vuelta? Al entrar Palma, nos encontremos a dos jefes de pescadería, que eran vestidos Falain, que a mi padre lo conocía, y le dijeron, ¿pero tú por qué has corrido? Venga, hombre, que tú, yo no sé qué, que tú... De vuelta, en el camino de vuelta, ustedes encontraron también de nuevo gente muerta... Bueno, ya se veía menos, pero sí, se veíamos, claro, se veía. Pero que ya las tropas las iban quitando. Durante el camino, ¿ustedes de qué comieron? ¿De esas 2 cestas? No, ya se había acabado. Ya de cañador, si nos daban chocolate, los coches, de las tropas, lo que nos daba, por así podemos llegar. Y tuvimos la suerte de que cuando lleguemos a mi casa, estaba mi casa intacta. Porque allí vivía un hombre que se llamaba Rafael Sánchez, que era civil, había sido civil,
y nos reservó la casa. Y a mi casa no tocaron. ¿Y en las casas de sus vecinos? Tampoco, dice, no se fue, se quedó aquí. Y él tenía la casa y controlaba a los moros saqueando, decía que no, que aquello era su casa. Ustedes llegan a casa, encuentran la casa intacta. Intacta. Y al día siguiente, Hombre, al día siguiente mi padre se fue a pescadería, que era su esto, a ver cómo se había criado allí, y allí encontró algo, ya podía traer pescado, lo que había, y con eso fuimos ya reuniendo nuestra vida. Y ¿su padre tuvo que ir a comisaría o a algún sitio alguna vez? mi padre, pues sí, mi padre tiene una anécdota de, como no había comida, pues se iba por las noches, por las mañanas de madrugada, iba aquí a la estación, que venían los transportistas vendiendo pan, y fue a comprar un pan y tuvo unas palabras con un falaísta, y todos lo detuvieron y le puso una denuncia de que se había hecho pasar por policía. Entonces, mi padre no apareció en mi casa, buscándolo por todos lados, y apareció que estaba en comisaría. Yo era muy chico y me fui a pescadería y estaba los falaístas, esos que yo digo, que lo conocía, y mi tío me entraba y yo era llorando. ¿Y qué te pasa? Y digo yo, pues me pasa esto y esto. ¿En tu padre dónde está? En comisaría. Dice, no te preocupes. Como eso habían entrado con las fuerzas de Franco, uno de las falanges, los otros eran falaístas de esos escondidos que aquí se habían librado, fueron a comisaría y por la tarde los echaron. Pero sabe Dios lo que fuera a pasar. Cuando llegan aquí, ¿ustedes van a algún desfile a ver? A Franco sí nos llevaba. Cuando venía Franco teníamos que ir a la fuerza. Los colegios, los trabajadores, y todo teníamos que ir a la fuerza para Franco. ¿Pero recién llegado aquí? No, ya pasó un poquillo tiempo. Ya me iba a visitar dos veces a Málaga, y había que ir a verlo. Y el que no fuera ya sabe lo que le pasaba. ¿Qué le pasaba? Pues si estaba trabajando te quitaba, te echaba y de todo, había de todo. Después de la guerra empieza la escasez de alimentos. Claro que empieza. Cuénteme, ¿cómo son esos años? Esos años fueron muy malos. Muy malos, había que pasar una noche entera para con pan por la mañana. ¿Por qué? Porque no había. Y cuando tú estabas la noche, iba a llegar a esa, venía un falaísta, vestido falado, un militar, un guardia, y se llevaba el pan y tú te tenías que ir. Pues solamente por llevarle un informe. Pues tenía que pasar la noche haciendo cola. Cola, sí, sí. Y ahora tú tenías toda la noche, ahora de largo, no podías decir nada. Los abusos. Toda una noche en una cola para comer pan. Y ahora iba a llegar y venía un tío vestido falado, un falaísta, un eso, venía, cogía el pan y con sus manos lavaba y tú te tenías que ir para tu casa después de estar una noche en la cola, porque mi madre se giraba así, en las colas para comernos pan para nosotros. ¿Qué otras injusticias vio usted? No había tantas. Justicia, yo qué sé. Había injusticia, había personas de que tenían los hijos y las hijas, los padres con pena de muerte, según dicen. Aquí había un cónsul italiano y iban, y decían la gente, yo eso no lo veía, que iba a pedirle clemencia, porque el italiano tenía el consulado, tenía mucha, y abusaba de ella, hacía lo que quería con ella y luego lo echaban. Abusaba de las mujeres. Sí, a las mujeres, eso lo decían aquí, yo no sé si eso es verdad. La injusticia que se comete en una guerra. ¿Y eso servía para que después claro, se tenía mucha influencia. El consulado italiano tenía una influencia tremenda. Primero y principal era que era afiliado a Franco. Y segundo que ellos habían tenido aquí tropas. ¿Algún familiar suyo fue represaliado por la dictadura? Pues sí, tengo la única que fue en la Roda de Andalucía. Ahí tiraron un avión, un hidro de eso que iba con una escopeta, íbamos a lo tiraron. Cuando entró Franco allí era el sobrino de Queipo de Llano, general. Cuando entraron allí, a ese pueblo, pues creo que entró matando y metió al padre de una prima mía, que era la madre de la familia de mi madre, y se lo llevó a los dos hermanos y lo fusiló. ¿Podría contarme usted algún caso en concreto? No, eso era, pues eso se ha escuchado en la prensa aquí, el carnicerito de Málaga, el güey ese
Bueno, anécdota, hay una anécdota que dice de la imprenta Alcalá, que los rojos le mataron a un padre y un hermano, no sé, y ya luego cuando entró Franco aquí, metieron a la gente en una guía, que o la mujer iba a la cárcel, y le ponía la fila y le decía, ¿quién la ha matado? Decía, este, y este, y este, y este. Y cogían y lo fusilaban hasta que ya vieron que mataron a tanto. La policía se metió entre los presos y le dijo este, y este, y este. Y le dijo, ¿cómo puede ser si eso es un policía? En el cementerio de aquí de Málaga San Rafael. se fusiló a gente. Ahí se veía las tapias esas, si hablaran, las tapias estaban de balas y anécdotas de matar, fusilar a gente, y cuando le daban el tiro de gracia, algunos se quedaban ahí muertos y se escaparon en algunos casos. Que cuando ya se iban, entonces se levantaban y se fueron cruzando tierra y montes y se salvaron la vida. Así, hay anécdotas de esas. ¿Usted conoce algún caso? Yo conocí uno, sí. Ya hace tiempo yo conocí una anécdota de esas. ¿Usted conoció a la persona que se salvó? Sí, porque la mujer vivía en mi calle y sí, y ya cuando ya se aplacó eso, ya ella se con su marido. Era del pueblo de aquí. ¿Este hombre que se salvó estaba detenido? Sí, estaba fusilado, llevaban a fusilarlo. ¿Por qué motivo estaba detenido? Eso no sé, porque creo que me parece que era algo de carabinero, algo de militar. ¿Cómo se reencontró él con la mujer? Por carta. Y tenía un hijo que era muy amigo mío. ¿La mujer pensaba que él había muerto? Pues no encontraron el cadáver, cuando después iba y el cadáver no lo encontró. Ya tenía ella... ¿Y desde dónde le escribió? Él. De Francia. ¿Sabe usted cómo llegó desde Málaga a Francia? Hablaban de que se fue por las sierras, por los montes, cuando después unos guías, los guerrilleros, eso lo llevaron hasta allí. Entonces la mujer se fue. No se fue, ella no fue a ningún lado, ella se quedó aquí. Él reanudó su vida ya allí, pero ella se quedó aquí, ella murió aquí. ¿No se volvieron a ver entonces nunca? Me parece que sí, se volvieron a ver ya cuando las cosas, pero ella reunió su vida aquí. Era una mujer muy atrasada, que no era una mujer muy de pueblo, muy suyo, muy antigua. Cuando estaba aquí en la República, había un barco mercante que sirvió de prisión para los fascistas de la República, el Chavarri. Cuando entró Franco, ese barco, echaron los otros y metieron a los rojos, diremos así, los llenaron. Los que salían de allí tenían una canción. ¿Se lograba eso? Vamos a ver. Cantaban así. Me dejaron los rojos de herencia, además de la luna y el sol, la bodega del barco Chavarri, donde pasa una vida feroz. Se presumen de viejo con moño, se presumen de sarnafetén, y hay tíos que tienen más mierda que respaldo de una sartén. Sí, señor, esa es mi bodega, sí, señor, esa es la verdad, quiero abandonarla con mi libertad. Esa coplilla la cantaban los presos que salían del barco Chavarri. ¿Y usted cómo la ha memorizado? Porque supongo que esa canción no se podía cantar así alegremente por la calle. No, eso es que cuando, yo me acuerdo, ya los niños se salían, los presos del barrio, que habían estado presos, salían, y por las tardes en el verano, en las puertas, se cantaban esas coplas. ¿A usted qué le ha parecido la dictadura? La dictadura, yo qué sé, porque la dictadura eso fue un crimen, eso es que la persona no se pueda defender, que mande, bueno, también manda el poder. Una dictadura el que manda es el poder. Y el militar. ¿La democracia qué le parece a usted? Bueno, la democracia se llevará bien, sí, pero como la democracia tiene sus pegas, porque no hay derecho de muchas anécdotas de la democracia que los políticos todos luchen por coger poder para decir yo soy fulano, yo sí, y quedar en la historia de España. Algunos protestan hasta por respirar.
Algunos protestan hasta por respirar. Y yo digo, si ese señor ha estado antes, ¿por qué no ha hecho tantas cosas como dice? ¿Por qué este señor en su tierra o cuando manda su partido político, por qué hace tantas cosas raras como están haciendo? Usted que ha visto, ha vivido muchas décadas, ha visto, pues, por ejemplo, la mujer que era su abuela, la puede comparar con la mujer que es quizá hoy una nieta que usted tenga. Ahí son dos mujeres completamente distintas. Claro. En cambio, ¿qué le parece a usted ese cambio? Me parece mejor. Yo lo encuentro mejor. Primero y principal porque la de hoy está más preparada. Tiene más cultura, está más alguna, porque en la vida hay de todo. Hay algunas que la droga y eso están hechas polvo. Pero hoy vive una juventud de todo. La otra persona vivía para el trabajo, para su casa, para el matrimonio, esclava del marido, y hoy no. Hoy yo admiro a la juventud porque la juventud vive, está más preparada, la mayoría está más preparada y saben sus derechos y se enfrenta a cualquier cosa. Pero antes no, antes la mujer estaba más cohibida. ¿Hay algún mensaje que a usted le gustaría dejar a la gente que en el futuro vea esta entrevista? Pues yo sí. Yo quisiera decirle que no vuelva a ocurrir nunca en la vida lo que ocurrió en España. Que lo muy bonito, vivir en paz. Y no sé lo que ocurrió aquí como en la carretera de Almería y ocurre en muchos sitios. ¿Entiendes? Que no vuelva eso más a ocurrir y que vivan en paz. Y que los políticos se den tanto chalahura por el poder. Pues a mí me ha enseñado la vida tener 3 hijos y que gracias a Dios como está la vida, es la riqueza que me ha dado más grande Dios. ¿Sabes? Mis 3 hijos, que son trabajadores, cada uno lo suyo, y que no tengo que quejarme de ellos, de nada.